Período Triásico. Estamos hace unos 252 millones de años y la gran mortandad, también conocida como la extinción del Pérmico Triásico, acaba de ocurrir, eliminando aproximadamente el 96% de las especies marinas y el 70% de los vertebrados terrestres, y la Tierra podría apenas haber logrado escapar de una de las peores extinciones masivas de su historia. El principal sospechoso son las erupciones volcánicas prolongadas a lo largo de las trampas siberianas, en lo que hoy es la Rusia moderna. Estas erupciones liberaron a la atmósfera enormes cantidades de gases de efecto invernadero, lo que desencadenó calentamiento global y cambios climáticos, llevando a un aumento de la temperatura de los océanos y a una caída brusca de los niveles de oxígeno. En este momento, la Tierra estaba prácticamente agotada y fusionada en un solo supercontinente llamado Pangea. La mayor parte del supercontinente estaba compuesta por condiciones secas y áridas, aunque las regiones costeras experimentaban lluvias y vientos estacionales, y pese a las duras condiciones, una pequeña fracción de la vida aún persistía. Dentro de esa pequeña fracción que, de alguna manera, logró sobrevivir, vemos algunas plantas resistentes como estas, y lo más importante, a los sinápsidos, el grupo que incluye a los mamíferos y a sus parientes prehistóricos, y a los arcosaurios. Ahora, en lo que realmente deberías estar pensando, es en los arcosaurios. Así que, verás, en ese momento no existían dinosaurios en el sentido literal, sino sus predecesores. Habrías visto criaturas como Proterosuchus y los ictiosaurios, los primeros parientes de los cocodrilos, los pterosaurios y, con el tiempo, de los dinosaurios. Y aunque los mamíferos existían, en comparación, desempeñaban un papel mínimo, siendo probablemente animales pequeños y mayormente nocturnos. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llega hace unos 240 millones de años en el sur de Pangea, lo que hoy forma parte de Sudamérica, cuando el mundo presencia la aparición de los primeros dinosaurios verdaderos. Especies como Eoraptor, Herrerasaurus, Saturnalia y Eodromaeus marcan el inicio de la línea evolutiva de los dinosaurios, pero no se parecían en nada a los monstruos del cine o a lo que podrías imaginar. Eran muy pequeños, como muy pequeños. Eodromaeus, por ejemplo, medía apenas 1 metro, pesaba unos 5 kilos y tenía unos 50 centímetros de altura alrededor, como un gallo doméstico. Sin embargo, esto no fue necesariamente una desventaja. Su pequeño tamaño les daba velocidad y agilidad, y además desarrollaron una hazaña evolutiva. A diferencia de los lagartos, sus patas estaban colocadas directamente debajo del cuerpo, no abiertas hacia los lados, lo que les permitió el movimiento bípedo. Y aunque aún no eran grandes ni aterradores, los dinosaurios comenzaron a diversificarse con el avance del Triásico. Entre ellos, Plateosaurus, un herbívoro de cuello largo de más de 10 metros, marcó el primer gran aumento de tamaño, y la herbivoria en algunas líneas. Pero justo cuando la vida empezaba a recuperarse y a evolucionar, otra catástrofe golpea de nuevo hace 201 millones de años, la extinción del final del Triásico. Y al igual que la gran mortandad, enormes erupciones volcánicas ligadas a la ruptura de Pangea llenaron la atmósfera de dióxido de carbono y otros gases, sumiendo una vez más al clima global en el caos. Aproximadamente el 76% de las especies desapareció, incluidos muchos reptiles dominantes que competían con los dinosaurios y numerosas líneas más débiles de sinápsidos, salvo la que daría origen a los mamíferos. Entre los supervivientes estaban las tortugas, los primeros mamíferos, los pterosaurios, los cocodrilianos y, lo más importante, la mayoría de los dinosaurios, aunque algunas líneas más débiles sí desaparecieron. Con sus rivales eliminados, estos supervivientes quedaron con el camino libre hacia la dominación global. Período Jurásico. Tras la extinción del Triásico final, comienza una nueva era. Se la conoce como la Era de los Gigantes, porque es cuando finalmente presenciamos el ascenso definitivo de los dinosaurios. Pangea continúa separándose en Laurasia al norte y Gondwana al sur, y a medida que las masas terrestres se separan, surgen amplias costas y se forman mares interiores. El clima se vuelve más cálido, húmedo y estable. Bosques de coníferas, cicadáceas y helechos se extienden por el paisaje proporcionando abundante vegetación. Hasta ahora, todo parecía favorecer la evolución de los dinosaurios como especies dominantes, y de hecho, aumentaron rápidamente en tamaño y diversidad. En particular, dos grandes grupos comenzaron a dominar el paisaje. Primero están los saurópodos, colosales herbívoros de cuello largo. Descendientes de sauropodomorfos más antiguos, ahora alcanzaron tamaños increíbles. Brachiosaurus, con el cuello inclinado hacia arriba, se alzaba sobre las copas de los árboles, mientras Diplodocus y Apatosaurus barrían campos enteros de vegetación gracias a enormes sistemas digestivos capaces de procesar plantas de bajo valor nutritivo, y su tamaño por sí solo funcionaba a la vez como una defensa y una necesidad evolutiva.
El segundo gran grupo son los terópodos, los depredadores ápice de su época. Estos carnívoros bípedos desarrollaron dientes afilados y aserrados, mandíbulas poderosas, manos con garras y largas zancadas, convirtiéndose en verdaderas máquinas de matar. Allosaurus, uno de los cazadores más dominantes del Jurásico, probablemente atacaba estegosaurios e incluso crías de saurópodos. Y otro icono, Ceratosaurus, reconocible por el cuerno en su hocico, prosperaba cerca de ríos y zonas pantanosas, mientras depredadores más pequeños como ornitolestes cazaban insectos, lagartos e incluso los primeros mamíferos. Y como dato curioso, las aves o dinosaurios aviares, con plumas, dientes y un hueso de cola, se originaron específicamente de un grupo de pequeños terópodos, emplumados como estos. Pero no todos eran gigantes, como Compsognathus, del tamaño de una gallina, se alimentaba de insectos. Y como se mencionó antes, Archaeopteryx marcó una etapa clave en la evolución de las aves. Más allá de los saurópodos y terópodos, se consolida un tercer grupo clave, los ornitisquios, dinosaurios herbívoros de cadera aviar. Stegosaurus, uno de los dinosaurios más reconocibles del Jurásico, desarrolló dos filas de placas en la espalda, posiblemente para exhibición visual o regulación térmica, y una cola con púas para defenderse. También aparecen los primeros dinosaurios acorazados con placas óseas protectoras que darían lugar a los fuertemente blindados anquilosaurios del futuro. Mientras tanto, los océanos estaban dominados por plesiosaurios y pliosaurios, formidables reptiles marinos. Los cielos pertenecían a los pterosaurios, que se diversificaron en formas de cola larga y corta. Los mamíferos, aunque aún diminutos, comenzaron a explorar roles más especializados, pero seguían a la sombra de los dinosaurios y otros competidores mayores. Pero una vez más, sí, otra vez, todo cambia hace unos 145 millones de años. Los cambios climáticos, el aumento del nivel del mar y la deriva continental vuelven a remodelar los ecosistemas. Varias especies jurásicas entran en declive, incluidos los estegosaurios y muchas líneas de saurópodos. Esta transición marca el inicio de la siguiente era y el capítulo más diverso de la historia de los dinosaurios, Período Cretácico. Este es probablemente el periodo más interesante para los dinosaurios. No solo la diversidad alcanzó su punto máximo, sino que también fue cuando aparecieron las especies más famosas e icónicas. Durante el Cretácico, la actividad tectónica continuó, y Laurasia y Gondwana se fragmentaron y derivaron hasta formar los continentes modernos que reconocemos hoy, creando masas de tierra aisladas y vastos mares. Esto contribuyó a un clima global cálido, similar a un efecto invernadero en todo el planeta. Y de verdad, incluso los polos eran tropicales. Parece que Papá Noel se quedó sin nieve ese año. Esto provocó otro cambio importante, la expansión y diversificación de las plantas con flores. Gracias a ello, comenzaron a aparecer nuevos insectos como las abejas y las mariposas, remodelando los ecosistemas terrestres. Entre los terópodos, Tyrannosaurus rex reinó con su enorme tamaño y la mordida más poderosa jamás registrada en un animal terrestre. Mientras tanto, otros grandes carnívoros como Carnotaurus, conocido por sus cuernos, velocidad y diminutos brazos, y Spinosaurus, un colosal depredador semiacuático, prosperaron en otras regiones. También dinosaurios emplumados más pequeños emparentados con las aves, como Velociraptor, un depredador rápido e inteligente con garras afiladas, y los troodóntidos también fueron importantes en linajes futuros. Los saurópodos también alcanzaron su forma final y más impresionante. Mientras tanto, géneros más antiguos como los brachiosaurios declinaron gradualmente. Un nuevo grupo se volvió dominante: los titanosaurios, los dinosaurios más grandes que jamás hayan existido, con gigantes como Argentinosaurus y Patagotitán, superaban los 30 metros de longitud y las 70 toneladas de peso, superando a todos los dinosaurios que existieron y convirtiéndose en los herbívoros dominantes hasta el final del Cretácico. Al mismo tiempo, los ornitisquios alcanzaron su mayor diversidad. Estos dinosaurios de cadera de ave, con pico de pato, y hadrosaurios desarrollaron armaduras y armas naturales para la defensa. Edmontosaurus y Parasaurolophus mostraron comportamientos sociales complejos, como el agrupamiento en manadas y colonias de anidación, mientras Ankylosaurus desarrolló una gruesa armadura corporal con placas óseas y escamas, junto con una devastadora cola en forma de masa, capaz de herir incluso a los depredadores más fuertes. Asimismo, Pachycephalosaurus, caracterizado por cráneos engrosados, posiblemente usados en combates de cabezazos, prosperó junto con los ceratopsios, como Triceratops, que exhibía cuernos elaborados y golas óseas defensivas. Y al mismo tiempo, en los océanos, los plesiosaurios coexistían con poderosos mosasaurios que rápidamente se convirtieron en depredadores ápice. En los cielos, los pterosaurios alcanzaron tamaños asombrosos, incluido Quetzalcoatlus, con una envergadura comparable a la de una pequeña aeronave. Mientras tanto, los mamíferos se diversificaban discretamente, como ya ocurría desde el Triásico, en su mayoría nocturnos e insectívoros, pero algunos se volvieron herbívoros o incluso pequeños carnívoros, formando las primeras ramas de los grupos modernos. Y fue en esta época que surgieron los ancestros de los modernos mamíferos placentarios, marsupiales y monotremas. Pero todo cambió hace unos 67 millones de años. Un asteroide masivo de unos 10 kilómetros de diámetro impactó en la península de Yucatán, en México, formando el cráter de Chicxulub. El impacto desató incendios globales, tsunamis, terremotos y enormes nubes de polvo y aerosoles que bloquearon la luz solar durante años, destruyendo las cadenas alimentarias
milenarias y provocando inviernos prolongados. Las plantas colapsaron, los herbívoros murieron de hambre y poco después los depredadores. Alrededor del 75% de las especies de la Tierra desaparecieron, incluidos todos los dinosaurios. No son aves, pterosaurios, mosasaurios, plesiosaurios y muchos otros. Sin embargo, los supervivientes, aves, mamíferos, crocodilianos, tortugas, anfibios, lagartos, serpientes, insectos, peces y plantas con flores reconstruyeron el mundo. Su éxito marca el inicio de la era cenozoica, la era de los mamíferos. Pero esa es una historia para otro video. Si te gustó, suscríbete y deja en los comentarios qué tema te gustaría ver después.